Bueno, se los informábamos y se lo mostrábamos desde temprano. Hoy comienza una nueva etapa del retorno a las clases presenciales. Para hacer una evaluación y conocer en qué condiciones es que se da este nuevo paso, es que recibimos a Elvia Pereira, la secretaria general de la Federación Uruguaya de Magisterio. Bienvenida, Elvia. Muchas gracias. Buen día, gracias. Bueno, hoy sobre todo la movida se va a ver en la capital, ¿no? Porque excepto 33, digamos que fue más paulatino el retorno a las clases presenciales. Son 36 escuelas, 116 liceos. Desde los maestros, ¿qué balance hacen de lo logrado hasta ahora? Bueno, los maestros, las maestras de todo el país, incluyendo Montevideo, zona metropolitana, están trabajando ya desde el día 1 de marzo o antes, previo, mientras estaban atendiendo la presencialidad de los niños a determinada distancia. Luego, con esto de la pandemia, continuaron con el trabajo, doble trabajo, el tema de sostener la alimentación y el tema de sostener el vínculo entre el niño y la institución y las comunidades y los padres, que hace que al día de hoy sea un día de inmensa alegría, pero de sentimientos encontrados, porque no es lo mismo el retorno de hoy con lo que teníamos antes. No es la misma situación de la escuela cuando cerró presencialmente a lo que retorna hoy. Si bien escuelas Aprender y escuelas de tiempo completo en la zona metropolitana ya también estaban con sus alumnos en la escuela. Es una situación particular. La Federación Uruguaya de Magisterio trabajó intensamente desde los anuncios previos a la reapertura de las escuelas rurales, tratando de lograr con las autoridades puntos comunes para prevenir lo que tenía que ver con posible circulación de virus y posible contagio de esta enfermedad. Una enfermedad que no se conoce ni aún hoy cómo se manifiesta. Sí se sabe que tiene un alto contagio, una alta propagación allí donde está. Basta con, bueno, tú lo señalabas, observar el departamento de 33. Pasó algo similar en Rivera. Si bien las autoridades de la educación han tomado definiciones distintas frente a lo que nosotros entendemos son situaciones comunes que tienen que ver con donde hay propagación, donde hay focos, debieran cerrarse las escuelas presencialmente. Y hago esta salvedad, presencialmente. Ustedes son de la idea de lo que se hizo en 33, cerrar todo el departamento, no solo la ciudad donde hay casos. Efectivamente, y nos cuesta un tiempo que eso se logre. En 33, al principio, cuando esto sucede, se resuelve que sea solamente en la ciudad. Entonces nosotros le planteábamos, con la cantidad de escuelas que hay fuera de la ciudad capital, o sea, fuera de la ciudad de 33, está Vergara, bueno, Vergara tiene un caso hoy, o sea, cierren todo el departamento presencialmente, se sigue trabajando con la otra modalidad. Claro, no es lo mismo. Elvia, ustedes habían denunciado problemas de abastecimiento de productos de limpieza, falta de auxiliares para hacer la limpieza tan importante que se requiere. Esta nueva etapa, la presencialidad, en ese sentido, ¿cómo arranca? Y bueno, hasta el viernes hubo centros escolares en que estaban recibiendo el material. Esto puede pensarse, ¿y qué estaban haciendo previamente? Y las comunidades, comisiones de fomentos, las direcciones de las escuelas, los maestros y las maestras, bueno, estaban poniendo todo para que hoy lunes, en el caso de las escuelas que reabren hoy, esté en condiciones. Pero hay que pensar que previamente también había funcionarios en las escuelas. O sea, la limpieza se seguía haciendo, la desinfección más profunda, porque a veces pensamos en desinfección como marca el protocolo y podemos pensar que va a venir alguien a desinfectar todo el centro escolar. No, son las mismas compañeras auxiliares que tienen que hacer una limpieza mucho más profunda y más sistemática en el tiempo. Eso demanda mayor cantidad de personal. ¿Y alcanza el personal que hay para asegurar, o sea, para garantizar la salud? Nosotros señalamos ya en varias oportunidades, al reinicio de la situación de escuelas rurales,
rurales fue el ejemplo más claro, escuelas rurales donde no tenían ni un auxiliar de servicio, bueno, hoy las tienen. Ahora cuidado, porque en el resto del país las compañeras que en su momento estaban abocadas a la cocina, a los comedores escolares, hoy como no están funcionando, están atendiendo lo que es la limpieza. ¿Qué va a pasar cuando esto se retome? O sea, ahí nosotros alertamos, porque si las compañeras vuelven a su función original, allí se va a crear una situación que hay que atender. Para este momento, en estas condiciones, sí alcanza. Y para este momento, en estas condiciones, con el esfuerzo de todos, incluyendo, y no quiero dejar por fuera, sino señalar a las comunidades y a las comisiones de fomento, y con las partidas que el Consejo de Primaria envía a las escuelas para la contratación, después esa es otra discusión si debe ser por ahí o no debe ser por ahí. Pero sí, para hoy, las condiciones hasta el momento de higiene de los locales no nos llega ninguna que tenga problemas estructurales. Y si así fuera, ese centro escolar no debería abrir hoy. Hoy, hasta el momento, sabemos que estamos prácticamente en el arranque, entonces no tuvo ninguna información, ningún llamado de ningún problema de ese tipo. Hasta ahora. Bien, bajando a tierra esos protocolos, estábamos escuchando, por ejemplo, hace minutos desde el MSP, esa información del protocolo, de los salones abiertos, de la ventilación. Bajándolo a tierra, ¿qué tanto se entendió? ¿Qué tanto se está aplicando? Vayamos al que no fue a una escuela, el que está por fuera. ¿Qué es lo que se está haciendo hoy? Bueno, llegan, hay una alfombra sanitaria, vayamos a paso por paso. Paso por paso esto ha surgido y ha tenido modificaciones. Sí, la veía Alicia, a la doctora Fernández, que estuvo desde el día 1 también trabajando con nosotros, también con la Federación Uruguaya de Magisterio, tuvimos con ella a través de los medios virtuales contacto con familias y con docentes y funcionarios, con esto de cuáles son los protocolos. Lo que parecía ser en su momento algo imprescindible, como la alfombra sanitaria que nos llevó a nosotros a reclamar que en las instituciones hubiese, hoy parece que no es tanto. Hoy parece que no es tan imprescindible el hecho de... Bueno, pero lo cierto es que está, lo cierto que el amodio cuaternario tampoco es tan eficaz para esto, por esto del dinamismo. Cuando se establecen los protocolos, hay que ver, el otro día el doctor Biotti de Consejo de Primaria también en una comisión bipartita de trabajo nos decía, una cosa es un protocolo y otra cosa es una guía. Le llamamos a todos protocolos cuando son guías. Las guías son lo que te orienta qué tenés que hacer. El protocolo se debe cumplir sí o sí. Pero claro, cuando nosotros exigimos cumplimiento de parte de ambas partes, tanto la administración como nosotros, estamos hablando de un protocolo. Bueno, pero está, eso lo maduraremos con el tiempo, lo que son protocolos y lo que son guías. Ahora, ¿qué es lo que hay que hacer? Sí hay que tratar de cuidar algo que es fundamental y que en las escuelas es muy difícil de llevar a cabo cuanto menor edad tienen los niños, que es este distanciamiento. Claro. Es el distanciamiento. Lo que vemos en los medios televisivos, lo que se ve cuando se va puntualmente en un momento a una escuela, son los bancos separados en ese 1,5 metros, bueno, al principio eran 2 metros, ahora son 1,5 metros entre uno y otro. Ahora, la dinámica de una escuela no son todos los niños sentados en... ¿Qué pasa en el recreo, por ejemplo? Pero no ¿Van solo a salir en el al recreo? ¿Se van a quedar dentro de la clase? ¿Cómo está pensado eso? Hay algunas lógicas que hay y de sentido común que es necesario poner en esto, ¿no? Y conversando con los maestros, con las maestras, nos dicen, es impensable que un niño esté 3 horas, sentado, un niño pequeño, sentado quieto en un lugar. Es impensable. Podemos pensarlo con otras edades o con grados superiores, pero no es posible. Hoy ingresan los niños de 4 años. ¿Alguien puede pensar lo que va a hacer el maestro cuando el niño lo vea y la quiera abrazar? Y hay que dejarlo que lo abrace. No lo dice Elvia Pereira, lo dice Alicia Fernández. Hay que dejarlo. Claro, el adulto tiene el tapabocas, que es lo que de alguna forma ayuda a tener
Una barrera. Exacto, algo que... Pero el abrazo, el acercarse al lugar donde el niño Se está hablaba, por trabajando. ejemplo, si un chiquito se lastima, ¿qué va a hacer un maestro? ¿No lo va a tocar, no lo va a agarrar, no lo va a abrazar si está llorando? Eso es lo que decimos de una lógica que tampoco responsabilice a un maestro o a una maestra en el caso de que exista algún tipo de contagio en los centros escolares. Porque esa es, en cierta forma, la aprehensión de algunos compañeros cuando te dicen, ¿y qué pasa si en mi clase se contagia alguien? Si soy yo el contagiado y resulta que estuve en la escuela. Ese manto como de responsabilidad, de aprehensión y de temores que existe en la sociedad, también lo existe en los funcionarios, tanto docentes como no. ¿Qué grado de condena social puede haber? A todos, ni que hablar, no puedo imaginarme de si uno tiene a cargo 20 chiquitos. Exacto. Sí, lógicamente. Exacto. Hay otra cuestión que tiene que ver con la evolución educativa, ¿no? De este año especial. No caben dudas de que la normalidad es otra este año, ¿no? Y también en los saberes. ¿Qué pasa con las escuelas? Que bueno, ahí uno empieza a ver algunas diferencias, por ejemplo, escuelas públicas que están teniendo una vez por semana algunos niños, 2. ¿Cómo se ponen a tiro esos niños en este año especial y en esta baja presencialidad, ¿no? Porque celebramos el retorno, pero de todas maneras es bajo, ¿no? Sí. Son dos cuestiones ahí que pones muy interesantes. Una, me parece que tenemos que partir de la base de no podemos esperar de un año tan atípico, con una diferente normalidad, que tengamos los resultados que podríamos haber tenido si estuviese presencialmente. Hay algo que uno señala y que es esto, entre tantas cuestiones que desnudó esta pandemia, una y fundamental es que la presencialidad en las escuelas, en el caso de estos niveles etarios, ¿verdad?, de estas edades, la figura del maestro es insustituible, pero en realidad la presencialidad es insustituible. Entonces, en este gran periodo, estamos hablando de recién comenzadas las clases hasta 29 de junio, cuando tampoco se retoma el 100% del país, porque señalábamos el caso de 33. ¿Vamos a esperar que los niños hayan aprendido a la distancia lo mismo que si hubiesen estado presencialmente? No. Entonces, si nosotros vamos a evaluar sobre la base de esperar, comparar resultados presenciales como a la distancia, para nosotros es un error. Sería un error partir de esa base. Seguramente habrá nuevos aprendizajes, ¿no? También. Sin duda, distintos. Otros distintos, pero si vamos a hablar en términos de evaluación de contenidos que en la escuela se transmiten, y sí, hay que hacer un barajar y dar de nuevo. ¿Cuándo digo barajar y dar de nuevo? Cuando se evalúe y se diagnostique en qué nivel están los niños. ¿Y eso cuándo va a pasar? Y bueno, y acá es donde nosotros tenemos un componente profesional que ningún maestro nunca, jamás, es como un médico, yo hago este comparativo, es como un médico, cuando el maestro toma el grupo, cuando se acerca presencialmente el grupo, ¿qué hacemos los maestros? Diagnosticamos niveles, no para exponer al niño, sino para saber cómo intervenir. ¿Cómo sabemos cómo intervenir si no sabemos en qué nivel estás tú, el otro niño, y entre todos algo general como para decir voy a caminar por acá? Esto lo vienen haciendo los maestros en cada una de las secuencias de abordaje de contenidos que forman parte de su planificación. Porque tampoco hay que creer que esto a la distancia no llevaba una planificación. No es azaroso lo que llega a las escuelas. Claro, no es de la misma forma. Claro. No lleva la explicación que necesita si estuviese presencialmente. Claro, Elvia, igual estamos hablando de una cosa media. ¿Qué pasa con el sector? Porque yo como madre lo he vivido. Las familias que insistimos con los deberes, que hacemos el esfuerzo de ir al día, ¿no? Con el Zoom de los niños, con la propuesta de la escuela, sabemos que los chiquilines van a marchar en un nivel ahí medio. Pero ¿qué pasa con las familias que no tuvieron esa posibilidad por X razón?
no se pudieron conectar, no les parece importante. Los niños tuvieron reacciones emocionales diversas. ¿Qué pasa con esas familias que no están, digamos, en la media y que no son pocas en que se han visto afectadas? ¿Qué va a pasar con esas familias? Nosotros, frente a eso que tú estás planteando, hay algo que los televidentes tienen que saber, y que es el 95% de los alumnos de escuela pública, de la escuela pública, no perdieron contacto con docentes, tal vez sí presencialmente, pero no el contacto. Aquellos, tú señalabas Zoom, aquellos que por ciertas circunstancias no se conectaron a través de plataformas virtuales, por diferentes... Hasta por WhatsApp a veces comentaban algunos. Ahí están el otro mecanismo donde los maestros tuvieron contacto, inclusive aquellos que iban a buscar la bandeja del alimento a mediodía, tenían aquello de darle el material, que llegara al niño. Ahora, sí, claro que hay un porcentaje de casi un 5% que tuvo una cierta desconexión, que hoy es mucho menos, pero hoy es muy menor, ronda el 1,5%, porque hay un grupo de colegas, de maestros de todo el país que tienen esa función de ir conectando niño a niño, comunidad por comunidad, en comunión con el maestro de clase. Entonces es un trabajo colaborativo que lo están haciendo maestros comunitarios, pero lo están haciendo hoy también maestros de las escuelas. No hay que pensar que hoy regresan a la presencialidad y todo este grupo de escuelas, de comunes, y no tenían niños atendidos, no. Los maestros estaban atendiendo los niños, y especialmente aquellos que nos preocupa mucho, que tienen esa desvinculación. Ahora bien, déjame por favor decir algo en esto. Debe haber, y se lo hemos pedido al Consejo de Primaria, políticas, y al CONICEN de la ANEP también, que focalicen la atención en esos niños que a todos nos preocupa y debemos ocuparnos, pero de todos lados, con políticas puntuales. Sabemos que Trayectorias Protegidas el mes que viene va a empezar a funcionar. Eso tiene que ver con el apoyo a través de un programa que elabora la escuela, de proyectos de la escuela, en aquellos niños que tengan cierto rezago. Tiene que haber recursos para eso, porque eso también son recursos. Tiene que haber, y mirar este año como un periodo un poco más largo en cuanto a adquisición de aprendizaje. Muchas gracias. Gracias. Cerramos por aquí entonces esta evaluación de la Federación Uruguaya de Magisterio con su secretaria general, Elvia Pereira.